Es físicamente imposible que una camioneta SUV de este segmento y rango de precios de este tamaño rinda más de 20 kilómetros por litro. Esto sería lo mismo que, por ejemplo, un auto compacto como el Kia K3 o el Kia Forte. Y si decides comprar la nueva Kia Sportage híbrida, no solo te vas a topar con esa afirmación, sino con este problema muy real que quiero enseñarte en este momento. Suponiendo que vengo conduciendo, primero en reversa y luego drive. Llego a algún lugar, me estaciono, checo el mensaje que me acaba de llegar, me lo echo a la bolsa o lo que quieras, solo para suponer. Y luego, lo lógico es bajarte. ¿Te alejas? Ese sonido, ese pitido es para que recuerdes que dejaste la camioneta encendida. Y esto te va a pasar mucho porque como regularmente el motor térmico no está encendido cuando te estacionas, porque casi siempre está funcionando en modo eléctrico a baja velocidad, va a ser muy sencillo, te bajes y te olvides apagarla. Los vidrios están tintados tanto atrás como adelante. Y en el interior, para el copiloto, podemos encontrar entre la cabeza perfectamente, que es de lo más cómoda que hay. La ventila de aire acondicionado es grande también y tiene esta forma como de aleta o cola de avión. Por acá también tenemos la ventila lateral, bonita línea que emula el metal satinado, materiales texturizados en el tablero. Y sí, desde la perspectiva del copiloto, notamos que la pantalla, así como los controles del infoentretenimiento, están más orientados hacia el conductor. Y sí, hay techo panorámico precioso. Y como podemos notar, tiene un tratamiento tintado. Hay vidrios eléctricos para el copiloto con función de un solo toque, así como seguros eléctricos, y las manijas de la puerta también tienen este diseño como angular que me encanta bastante. Aquí en medio hay un par de portavasos con función de barrera retráctil para los vasos e incluso hay cargador inalámbrico. Muy bien. Botones para la calefacción en los asientos y un descansabrazos con una bahía de carga amplia. Lo primero que llama la atención a bordo de la camioneta es la gigantesca pantalla de 12 pulgadas. Lo segundo es que no hay palanca de cambios, así que este selector, giramos hasta la izquierda, ponemos la R de reversa, y lo tercero es que tenemos una cámara de reversa súper nítida y con vista de 360 grados. Y también hay cámara frontal con pautas dinámicas hacia adelante. Hoy es un día lluvioso, voy circulando por terracería y aquí hay dos detalles. Primero, la suspensión está bien rica. Esta es de las camionetas más placenteras de conducir que me ha tocado en su segmento y rango de precios del último año. Y lo segundo es que esta interfaz de la climatización me encanta conceptualmente, pero a la hora de ir ante esta terracería y tener que picar algo que no es un botón, sino que tengo que atinarle con el dedo, me ha costado un poco de trabajo. Ahora, tenemos varios modos de manejo: el modo Eco, el modo Sports y el modo Smart o inteligente. La ficha técnica dice que hay un modo Confort, no lo he encontrado, así que empecemos por el modo Eco. Y el modo Eco sirve para eficientar el consumo de combustible, gobernando el pedal de acelerador, que aunque yo le pique, lo pulse, nunca va a jalar, nunca va a reparar. Un acelerador gobernado en modo Eco es común en la mayoría de fabricantes. Lo que no es común, hay un modo de manejo secreto y es el modo de vehículo eléctrico, donde Sportage híbrida está funcionando solo con la electricidad de la batería. Se prende el foquito verde y aquí podemos ver la animación. Cuando ya le pedimos un poco más de empuje, entre el motor térmico. Aún en modo Eco, si yo le pido empuje, empuja. Suponiendo que queremos que responda más rápido, podemos pasar al modo Smart, donde si tú le das suavecito, la camioneta te va a entregar una respuesta suave. Aquí. Pero si le dejo el acelerador hundido, aquí la respuesta es un poco más rápida. Y cuando freno, aquí dice Charge. Recupera energía cada vez que tú presionas el pedal de freno. El tercer modo de manejo es el modo Sport. Y aquí sí, en cuanto toco el acelerador tantito, empuja con ganas. La curva descendente la toma agarrándose mejor que muchos otros. El híbrido de Kia siempre te va a entregar el torque del motor eléctrico de manera instantánea. Así que no hay ningún tipo de pérdida de potencia que te haga la vida aburrida, al contrario. Los espejos laterales tienen inserto con luz de emergencia y luz direccional, así como una cámara para darnos esa visión 360. El sonido es premium y está firmado por Harman Kardon. Controles eléctricos en el asiento del conductor, con buen soporte a los costados para poder tomar curvas más intenso. ¿Y por qué vas a querer tomar curvas más intensas? Porque el motor y el tren motriz tiene con queso las quesadillas, pero eso te lo muestro más adelante. El timón o volante tiene ajuste telescópico, así como de altura. Además, aquí atrás hay paletas de cambio o paddle
los shifters. La pantalla sí es muy larga, aunque en realidad no es una, sino dos pantallas. No hay palanca de cambios, pero sí hay una perilla selectora, así como una perilla más pequeña aquí abajo para alternar los modos de manejo. De este lado tenemos el control para alternar los diferentes elementos de la computadora de viaje, así como el sistema de control de velocidad crucero, autoadaptativo, mientras que de este lado tenemos los comandos de voz, botón para control de tracción y freno de mano, espejos eléctricos, vidrios eléctricos con función automática para conductor y pasajero e iluminación LED. Aquí tenemos dos puertos USB y un tomacorriente de 12 voltios. La climatización se controla con estos botones, pero también si presiono aquí, ahora controlo el audio y el sistema multimedia. Esto es una solución muy elegante por parte de Kia. En cuanto a sus rivales, ya hay bastantes exponentes de SUVs híbridos del segmento C. Por mencionar algunos, tenemos la muy excelente Honda CR-V híbrida o la Nissan X-Trail e-Power, que no es un híbrido como tal, pero ahí andan en precio, ahí andan en segmento y es parecida. También tenemos Toyota RAV4 híbrida, Hyundai Santa Fe, si mal no recuerdo, híbrida. Chevrolet, sin embargo, no tiene un híbrido en este rango de precios, pero sí tiene la nueva Equinox 100% eléctrica con un precio bastante similar. Luego está la Mitsubishi Outlander PHEV, que es híbrida enchufable, e incluso podríamos meter en la lista la rotunda BYD Song, que también, si no me equivoco, es un híbrido enchufable. Y todas estas, así como Kia Sportage híbrida, realmente son propuestas muy buenas. Entonces la decisión de comprar una camioneta de este tipo se convierte ya no en un tema racional de características, sino en un tema de sensaciones, emociones, gustos. A solo 3 horas al norte de la Ciudad de México, en la sierra del estado de Hidalgo, se encuentra Mineral del Chico. Con sus calles y construcciones empedradas, Mineral del Chico es una excelente alternativa, mucho menos concurrida que otros pueblos mágicos alrededor de la ciudad. Llegando a este hermoso pueblo mágico, encontré un lugar de churros y chocolate caliente que prometía estar delicioso a juzgar por la fachada. Así que dije para mí mismo, de aquí soy. El personal del lugar me atendió de manera súper amable y contenta, ya estaba bien emocionado de probarlos, y cuando los recibí y di la primer mordida a los churros y luego el primer sorbo del chocolate, déjenme decirles, no estaban tan ricos como yo pensé. Si tienes mucho antojo, pues puedes ir ahí, pero te sugiero que también busques en otros lugares. Definitivamente la calle principal es la que tiene más actividad en cuanto a negocios, restaurantes y cositas donde comer, y el parquecito central es muy lindo y tiene un letrero con las famosas letras de colores para que te puedas tomar la foto. Hasta el momento creo que vale la pena venir aquí, aunque sea para pasar el día y regresarte en la tarde-noche. Esta es una nueva Kia Sportage y hay muchas cosas pasando aquí afuera, te lo muestro. Luces LED de conducción diurna en forma de boomerang, luces de conducción nocturna aquí a los lados, con tecnología de proyección tipo lupa, tanto arriba como abajo, y pequeños insertos como garrita, también con luz LED acá arriba. Acá abajo tenemos un doble faro de niebla, cosa que me encanta, además de hallar los sensores ultrasónicos y este bisel tipo metal satinado de lado a lado de la camioneta. El aro metálico de la rueda es de 18 pulgadas y la suela, la goma, el caucho o el hule es de 235 milímetros de ancho de la pisada por 60% de altura en el perfil, orientado más hacia la comodidad. Es muy ancha, con buena altura. Insertos con luz LED y este fino ángulo puntiagudo para la luz trasera. Cámara de reversa aquí abajo y sensores ultrasónicos para la reversa, así como el logotipo de Kia enorme y una tercera luz de stop en el aleroncito. Pero el detalle que a mí me fascina, usando el dedito de la felicidad aquí, no es la apertura eléctrica del portón trasero, que sí está buena, sino más bien el gigantesco ancho. Quepo perfectamente y todavía hay espacio aquí detrás de mi cadera y espacio también para apuntar un poco más los pies. Y presionando este botón de la llave, con los asientos abatidos, cabe una persona, un adulto de mi tamaño, 1,76 m perfectamente aquí en el interior. O si necesitas llevar cosas mucho más voluminosas, esta camioneta es la buena, sobre todo por el ancho.
En cuanto a seguridad, Sportage híbrida obviamente está muy completa. 6 bolsas de aire, todas las siglas de asistencias que te puedas imaginar e incluso cuenta con asistencias avanzadas de manejo, de las famosas ADAS. Por este precio me encantaría que tuviera 8 o 10 bolsas de aire y aún las 6 que tiene cubren hasta la fila de atrás, a los pasajeros, etcétera, además de la estructura de aceros de alta resistencia con deformación programada para mitigar impactos. E incluso contamos con control crucero adaptativo con frenado autónomo de emergencia. En cuanto a sus versiones, pues nada más hay una, esta. Y se me hace una versión muy completa. Y además, en otros países, Kia sí tiene Sportage híbrida en varias versiones. Pero para enseñarte esas versiones tendría que viajar a ese país. Así que Kia, si me estás escuchando y nos quieres prestar algunas de las versiones de Sportage híbrida que hay en Estados Unidos, Canadá, Europa, échame un mensajín y hacemos el contenido. De tanto recorrer sus calles y disfrutar sus paisajes mágicos, me dieron ganas de pasar la noche, así que me busqué un buen lugar para dormir y lo encontré en esta cabaña a las afueras de la ciudad que tiene su propio puente de acceso que cruza su propio río, y yo estaba ya súper emocionado de lo padre que iba a descansar aquí escuchando el agua en las noches, así como los sonidos de la naturaleza, pero nada me podía preparar para lo cerca que iba a estar la naturaleza de mí. Esta cabaña es muy bonita, también está hecha en piedra, es amplia, tiene su bañito e incluso hay un calentador de leña si quieres bañarte con agua caliente. Pero para mi sorpresa, cuando ya estaba dormido empecé a sentir un bicho que me caminaba en el brazo, y cuando me levanté encendí la luz. Para no hacerles el cuento largo, resulta que se había metido un ratón, y un ratón que no le tenía miedo a los seres humanos, así que se me subía al cuerpo mientras estaba durmiendo. Era la cosa más extraña del mundo. Después de un rato de deliberar diferentes técnicas, pude atrapar al ratoncillo y soltarlo al exterior. Sin embargo, no fue la mejor experiencia tener que andar cazando ratones. Los asientos también son abatibles 40 y 60. Y si tú pensabas que te has subido a un vehículo muy amplio en el interior, la verdad no has visto nada si no te has subido a Sportage. Toda esta cantidad de espacio para mi rodilla, este respaldo ya está configurado para mis hábitos de manejo. Arriba de la peloncha hay todavía unos 5 centímetros más, así que personas de 1,80 o 1,85 pueden caber aquí atrás cómodamente. Pero el detalle que más me empalaga es que los respaldos de los asientos son reclinables, materiales suaves en la tapicería de los asientos, mientras que en la posición central las piernas también van a sus anchas. Muchísimo espacio para estirar los pies y el ducto central es muy bajito. Las ventilas traseras son bastante grandes en comparación con otras del segmento. Lo que no encontramos son puertos USB ahí, porque los puertos USB se encuentran aquí en los costados de los respaldos. Además hay pequeñas protuberancias para poder colgar un bolso de mano o lo que quieras. Pero la cosa no para ahí. Si tienes hijos pequeños, sabes que van a ir pateando el asiento de atrás todo el tiempo. Por eso, el reverso del respaldo está hecho en un polímero de alta resistencia. Hay insertos de materiales suaves en el descansabrazos y también en la moldura de la puerta, y materiales texturizados en la parte superior, con ventanas enormes y, mi favorita, la ventanita trasera todavía más tintada para generar este espacio enorme de amplitud desde enfrente hasta atrás. En el apartado de asistencias y consumo, una de las cosas que me encanta de Kia es su control de velocidad crucero. Presionando este único botón, lo presiono y ya se activó. Ya no tengo que darle set, no tengo que picar otra cosa. E incluso acá arriba podemos ajustar la distancia de seguimiento al auto de enfrente. Además que presionando aquí se activan las asistencias de preservación de carril. Se activa el volantito verde, ya está funcionando. Para eso, obviamente, tienen que estar bien pintadas y dibujadas las líneas en el pavimento. Pero mira, ahí se mueve el voltimón o volante solito y voy en una pendiente descendiente. Ahí me pide que lo tome de nuevo. En cuanto al consumo de combustible, en el mejor de los casos en ciudad, con tráfico pesado, he logrado sacarle 36 kilómetros por litro. Eso es muy impresionante. En el peor de los casos, aquí en terreno montañoso, subidas, bajadas, el motor necesita más potencia porque estamos a 3000 metros de elevación. Le he logrado sacar 16
16 kilómetros por litro entre ciudad y carretera, con aire acondicionado encendido. En cuanto a las sensaciones de manejo, lo digo y lo sostengo, Sportage híbrida es uno de los SUVs más deliciosos y exquisitos de conducir que me ha tocado probar en el último año fácilmente. Las sensaciones de manejo son muy placenteras, la posición de conducción también es muy cómoda y también sí hay una diferencia entre los distintos modos de manejo. El modo Eco como el modo Smart, la dirección es bastante suave. Pero si te pasas a modo Sport, la dirección se hace un poco más firme y eso me gusta porque te transmite sensaciones de mayor control y precisión a la hora de tomar las curvas y de subir las pendientes pronunciadas. He disfrutado de esta camioneta como no tienen idea. La tracción es delantera. Me hubiera encantado que llegara a nuestro país una versión con tracción en las 4 ruedas, pero seamos francos, el cliente promedio en mi país no va a pagar extra por tracción en las 4 ruedas en esta camioneta porque no lo necesita. Al día siguiente bajé por el camino que recorre el costado del río y unas personas en una camioneta se ofrecieron a darme raite para llevarme más adelante a otro lugar donde sigue recorriendo el río que termina en unas transparentes y cristalinas albercas de agua de montaña preciosas, y como era lunes no había nada de gente. Infortunadamente yo no llevaba traje de baño, así que lo que pasó aquí no se los puedo mostrar, solo les puedo decir que el agua estaba deliciosa y fue muy bonito disfrutar de este lugar solo para mí. En total, el viaje de 2 días y 1 noche me costó lo siguiente: 16 litros de combustible o gasolina fueron alrededor de 400 pesos mexicanos, aproximadamente $22 norteamericanos. El hospedaje en la cabaña con todo y ratón incluido me costó 1,500 pesos mexicanos la noche. El costo de la comida, dependiendo de si te vas al mercado local o comes en un restaurancito más elegante, puede oscilar entre los 100 y los 300 pesos por persona por comida. En mi caso, 4 comidas fueron 500 pesitos, y de peajes o casetas en la carretera debieron haber sido unos 200 o 300 pesos mexicanos, no me acuerdo bien, para un gran total de 2,800 pesos mexicanos. El pueblito definitivamente vale la pena y hay muchas opciones de hospedaje más económicas y también otras más elegantes, al igual que bastantes restaurantes de donde elegir. Algo que no pude hacer es visitar sus peñas, sus rutas de senderismo y sus cascadas, pero también se ve que hay mucha actividad de ecoturismo que puede ser realizada en la zona, así que Mineral del Chico vale la pena. Pero para mí, lo más sorprendente y lo más brillante y espectacular está aquí debajo. Dedito de la alegría. Este maravilloso tren motriz de última generación combina un motor térmico con un motor eléctrico y un generador para entregarte un total de 227 caballos de potencia y 258 libras-pie de torque acoplados a una transmisión automática de 6 velocidades. Este es un híbrido en paralelo, quiere decir que el motor térmico puede mandar energía o fuerza a las ruedas, pero también puede mandar energía o fuerza a las baterías, y a su vez puede funcionar al mismo tiempo el motor térmico con el motor eléctrico para impulsar las ruedas con máxima potencia. No solo eso, sino a diferencia de sus rivales, este motor térmico es un motor 4 cilindros 1.6 litros turbo, poderoso y eficiente. No va a sufrir tanto a mayores elevaciones como aquí, a 3,100 metros sobre el nivel del mar. Creo que ya es hora de que hagamos la prueba de aceleración 0 a 100 para que ustedes vean su desempeño por este lado. Apagamos la climatización, Sport. Ahorita estamos lloviendo un poco, así que hay baja adherencia. Posiblemente Sportage pueda hacer esta prueba más rápido, pero bueno, esto es lo que hay. También hay auto hold. Vamos a desactivarlo. 3, 2, 1, aceleración. Sí, derrapamos, sí, poca adherencia, como les decía. Ahí perdimos un medio segundito más.
100 kilómetros por hora. Esta es una camioneta que me ha hecho muy feliz de conducirla todo el tiempo que la he tenido. Creo que a mi gusto y parecer solo le faltan 2 cosas para ser perfecta. O 3. Una versión con tracción en las 4 ruedas en nuestro país. Segundo, que esa misma versión sea híbrida enchufable con una autonomía de idealmente al menos unos 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Y tercero, que Kia traiga esta maravilla en un precio tan ridículamente bajo que nadie le pueda decir que no. En conclusión, si estás buscando la SUV de segmento C con un precio que no es el más barato, pero tampoco es el más caro, es bastante competitivo en su segmento, y toda la tecnología más avanzada, el motor más avanzado, la seguridad más avanzada que puedas conseguir el día de hoy, y además deseas que esa camioneta tenga unas sensaciones de conducción exquisitamente deliciosas, con una pantalla de 12 pulgadas, y además quieres todos los beneficios fiscales de tener un vehículo híbrido, porque también deseas circular todos los días, entonces, mi gente, Kia Sportage híbrida es la camioneta SUV con el mejor ahorro de combustible y esta combinación de cualidades específica que te puedes comprar el día de hoy. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso, checa estas recomendaciones que te dejamos por aquí, que estoy seguro que te van a encantar.